El 17 de diciembre pasado, 2014, nos encontramos con una de las grandes noticias del año, pero también se puede decir de esta década, por lo menos, y por qué no decirlo del siglo. Hablamos del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, por lo menos el primer acuerdo. ¿Qué está pasando ahora en La Habana, Telma? Sí. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Como vos decís, yo creo que es un momento histórico porque va a quedar en la historia el sentido de que Cuba, como un país pequeño, pero con una gran autoestima y una gran fuerza, pudo sentar a la mesa de negociaciones a nada menos que el gran imperio de nuestra época, ¿no es cierto? Y un imperio muy violento, como sabemos. En su país, con decisiones muy importantes que tienen que ver con el tema migración, que fue lo que trataron ayer, a raíz de dos leyes que tiene Estados Unidos y que perjudican a Cuba. Una que tiene que ver, por ejemplo, con el aceptar, esto es único, con ningún otro país lo hace, aceptar la ciudadanía inmediata cuando un cubano la pide. Esto Estados Unidos no se lo da a nadie y contrasta con esa política humillante que es con los mexicanos, con los centroamericanos de inmigración. El otro tema tiene que ver con lo que se va a hablar hoy, que es la apertura de las embajadas de ambos países y de alguna manera tiene que Estados Unidos aceptar ciertas convenciones, como la Convención de Viena, y por lo tanto sacar a Cuba de la lista de los países terroristas como todavía tiene en su historia. Esto realmente me parece una cosa enormemente significativa y me parece que hay que subrayar que Cuba dijo que esto va a ser en plano de igualdad, de respeto y de autodeterminación de Cuba. Es decir, la gran pregunta es, ¿va a cambiar de sistema Cuba? ¿Cuánto va a influenciar en Cuba? Bueno, de alguna manera Raúl Castro lo dijo. Ahora, pregunta fundamental, para sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, ¿se necesita el apoyo del Congreso? Y otra, viene aparejado, porque el bloqueo es uno de los requerimientos también. Temas, seguro. ¿Qué pasa con el Congreso? Sabemos que tiene mayoría en contra, es decir, republicano. ¿Necesita para los dos pasos, necesita la aprobación del Congreso? Para los dos pasos necesita la aprobación del Congreso. El Congreso actual es un Congreso netamente republicano, por lo tanto se supone que va a ser adverso, no va a ser de acá para mañana que todo esto suceda. Y te cuento que fue el tema principal de Barack Obama en su discurso de la Unión, que fue el 20 de enero, justamente inaugurando el nuevo Congreso. El tema Cuba fue el tema principal, pero tuvo, por supuesto, muchísimas críticas por parte de los cubanos, de los legisladores de origen cubano. Ya el día anterior habían llamado en Miami a Obama de comunista, de musulmán, lo habían insultado y abucheado, y ahora concretamente los legisladores de origen cubano piden que se paguen indemnizaciones por aquellas expropiaciones de la época de la Revolución y también piden que, por supuesto, sean muy duros con respecto al tema de los derechos humanos. Es decir, que van a poner todas las trabas que se pueda en el camino hacia un cambio con Cuba. Hasta ahora el diálogo se viene dando en un clima cordial, por lo menos así se está asegurando. Hay que ser por demás paciente para que estos cambios se lleguen a concretar. Digo, ¿embajadas cuándo? Bueno, muy paciente. Los diálogos han sido al más alto nivel. Esto garantiza que cierta seriedad respecto del tema, pero sin duda va a haber mucho que caminar. Estos son los 2 años que Obama se promete a sí mismo. Como decimos, depende mucho del Congreso, pero bueno, hay también muchos intereses económicos de empresarios norteamericanos que están empujando para que el cambio se dé. Pero va a haber que ser paciente. Telma Luzani va a tener todo el resumen, por supuesto, en Visión 7 Internacional este sábado. Gracias, como siempre, por acompañarnos en la mañana.